Buen día, hermanos, a todos ahí en sus hogares. Con la ayuda del Señor, como el domingo pasado, vamos a participar de los símbolos que el Señor estableció para todos aquellos que Él salvó a través de la obra de la cruz. Y estaba buscando en el himnario y tengo acá un himno que es uno de mis preferidos para la Cena del Señor. En este caso el 466, que dice su primera estrofa: en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor, mas yo amo a Jesús que murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Vamos a oír ahora la melodía de este himno, después tendremos una lectura en la palabra de Dios y una breve meditación antes de participar de los símbolos en esta mañana.
Para nuestra meditación en esta mañana vamos a tener una lectura, una meditación. Seguramente en toda la redondez de la tierra, miles y miles de almas en este día están haciendo memoria de nuestro Salvador. Y nosotros aquí, en cada hogar, cada familia, tenemos esta oportunidad de recordar al Señor. Y para que nuestra adoración esté fundada en la verdad del Evangelio, hagamos una mirada hacia el pasado. Y eso hace Pablo cuando le escribe a los hermanos de Roma, Romanos 5:12. Escribe esto el apóstol Pablo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado entró en el mundo, pero también entró la muerte, la condenación, el alejamiento de Dios, la separación del Creador y sus criaturas. Pero este Dios santo, este Dios justo, este Dios misericordioso, que no tolera el pecado, Él no da por inocente al culpable. Este Dios justo, pero también misericordioso. E hizo eso, hizo uso de su amor, de su misericordia, y por ello Él envió a su Hijo a este mundo para que muera en la cruz por cada uno de nosotros. Ahora, nuestra condición pecaminosa, nuestro estado, nos impedía llegar a Dios por nuestra cuenta. Era fundamental, era necesario un sustituto. Pero ese sustituto debía ser puro, debía ser santo, debía ser sin pecado. Y el Señor Jesús, su único Hijo, tenía estas cualidades y tenía esta condición. Y dice Filipenses, allí en el capítulo 2, verso 8, dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia de Cristo no era hacia el hombre, no era hacia los demás, era hacia el Padre. Esa obediencia que no tenía límites, traspasaba todas las barreras de la ley sin violarla. Esa obediencia que no tenía límites fue hasta el fin, o sea, hasta el día que dio su vida por cada uno de nosotros. Y esa obediencia logró nuestra salvación. Ahora, hermanos, contemplando a Cristo, su obediencia lo llevó a la cruz. Mirando este cuadro de tormento, de castigo, de sufrimiento. Qué hermoso es ver ese cuadro de la cruz. Mirar al Señor allí, crucificado, y verlo morir. Ese cuadro, esa obra,
debe, debe motivarnos a tener en nuestro corazón emoción, alegría. ¿Saben por qué? Porque cada uno de nosotros merecía estar allí. Merecía sufrir y morir. Sin embargo, Él, como nos amó, como nos ama, Él castigó a su Hijo. Toda su ira cayó sobre su Hijo, el castigo, la muerte. Y hermanos, por el amor de Él hacia nosotros, hacia cada uno de sus redimidos, en esta mañana participemos de los símbolos, pero primeramente tengamos una breve oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por este pan que nos habla del cuerpo de tu Hijo, ese cuerpo que fue inmolado, que fue puesto en esa cruz por nuestras maldades. Asimismo agradecemos también por la copa, que simboliza la sangre que tu Hijo derramó allí en la cruz, para que pecadores como nosotros seamos limpios, seamos purificados. Te damos gracias, Padre Celestial, por lo que el Señor Jesús hizo por nosotros allí en esa cruz. Recibe nuestra adoración, nuestra gratitud, y te lo ofrecemos toda nuestra alabanza en el nombre de nuestro Salvador, tu Hijo. Amén. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Qué lindo que es volver a estar juntos, conectados por este medio. Y es un privilegio también poder participar nuevamente, aunque sea de una manera diferente, de la Cena del Señor, ¿no? De estos símbolos y de este homenaje que nos dejó Jesús, instaurado después de la obra extraordinaria que hizo en el mundo. Pero también, antes de comenzar con las canciones de los chicos, de comenzar con el mensaje, quiero que leas, o quiero compartirte, en realidad, uno de mis salmos favoritos, uno de los versículos favoritos que tengo, que es el Salmo 34 y versículo 4. Más que nada para estos tiempos, a pesar de la pandemia y de la cuarentena, seguramente muchos de nosotros
tengamos que estar pasando por otros tiempos difíciles. Entonces quiero animarte con esto y decirte que el versículo 4 del Salmo 34 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Buscalo, aprovechá este tiempo, aprovechá este medio que podemos realizar junto con la iglesia de Caraza para buscar al Señor y para que te libre de cualquier temor y de cualquier miedo por el que estés pasando. Ahora sí, sin más, conectamos con las canciones y con el mensaje del día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, hermanos? Es una alegría poder saludarlos desde la tecnología, desde este medio que tenemos para poder acercarnos y, bueno, en esta oportunidad poder compartir en unos minutitos algo acerca de la palabra de Dios que también nos hace. Les mando un saludo a toda la congregación, esperando vernos pronto, ¿no? Estamos deseando de volver a reunirnos los hermanos y poder disfrutar juntos de un momento de comunión, de esa camaradería hermanable y poder estar adorando al Señor, alabando al Señor y sirviendo al Señor unidos, estando juntos. Bueno, la idea es poder compartir acerca de una palabra que me llamó poderosamente la atención. Es una palabra que muchas veces se utiliza de una manera negativa, pero también se puede ver de una manera positiva cuando podemos utilizarla para comparar con otra cosa o para ponderar una cosa. La palabra que quiero soslayar, que quiero resaltar en esta oportunidad es la palabra nadie. Y esta palabra, por ejemplo, se repite varias veces en el Evangelio de San Juan. Y quiero humildemente y de manera sencilla poder ir viendo algunos versículos donde encontramos esta palabrita nadie. Así que por favor, acompáñenme a leer la palabra del Señor en San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3, vamos a ver 5 veces donde podemos leer, entre tantas otras lugares de la palabra, podemos ver 5 versículos donde está esta palabrita nadie y poder sacar alguna enseñanza que sea de aliento, de fortaleza en medio de estos tiempos difíciles que nos tocan vivir. Entonces, San Juan, capítulo 3, versículo 2, es la historia conocida de nuestro Señor encontrándose con Nicodemo. Dice la palabra del Señor: Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Si no está Dios con él. Bueno, acá encontramos a un principal de los judíos, un fariseo, un doctor de la ley, una persona que tenía en su mente toda la Torá y que sabía muy bien de lo que hablaba cuando hablaba de la ley de Moisés. Sin embargo, seguramente había un vacío en su corazón, había algo que no le cerraba, y dice la palabra que se acerca al Señor de noche. Y para entrar en conversación con el Señor, le dice al Señor Jesucristo que él sabía que había venido de Dios porque las señales que el Señor hacía no la podía hacer si no estaba Dios con él. Nadie puede hacer esas señales, dice Nicodemo. Y aquí podemos ver que Nicodemo es diferente a otros fariseos que le atribuían las señales y los milagros al Señor, que se lo atribuían a Satanás,
Cuando, por ejemplo, nosotros podemos leer en Mateo capítulo 12, versículo 24, Mateo 12, 24, dice la palabra del Señor: mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Habían fariseos que pensaban que el Señor era un endemoniado, un poseído. Pero Nicodemo no. Nicodemo entendía de que nadie podía hacer las señales que el Señor hacía si realmente no estaba el Señor con él. Bueno, hay pasajes en los evangelios sinópticos que nos marcan cómo eran los días del Señor. Por ejemplo, en Marcos capítulo 5 encontramos allí a nuestro Señor teniendo un día realmente ajetreado, ¿no? En Marcos capítulo 5 nosotros podemos leer en el versículo 4 lo siguiente: porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Aquí podemos ver a un endemoniado, a un gadareno, y el Señor dice que llega a la orilla de Gadara y cuando bajan de la barca se encuentran con este endemoniado. Nadie lo podía sujetar, nadie lo podía libertar. Sin embargo, el Señor le dio libertad. En este mismo capítulo, en el versículo 29, dice: y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Una mujer con una enfermedad había gastado, dice la palabra, todos sus recursos en médicos para que la pudiesen sanar y nadie la podía sanar. Y el Señor la sanó. También podemos ver en el versículo 41, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Y dice, pero él le mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Una chiquita que había fallecido, que había muerto, y nadie la podía resucitar. Y allí está el Señor, dando vida. Allí cuando estaba la muerte, Él se acerca y le da vida a esta niña. Podemos ver entonces esta palabra que es una afirmación de poder, es una declaración de poder. Nadie, dijo Nicodemo, reconociendo en el Señor el poder que había en el Señor, nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está contigo, si Jehová no está con él. Y esto nos enseña, queridos hermanos, en el poder de nuestro Señor, en ese Señor todopoderoso que nosotros tenemos. Aún a pesar de pasar los momentos más difíciles, aún a pesar de pasar momentos de crisis, como lo estamos viviendo, como estamos pasando, bueno, nosotros podemos confiar en el Señor Jesucristo. Y nadie más poderoso que Él. Nadie más poderoso que nuestro Dios. Podemos encontrar en la palabra muchos textos que nos hablan de lo todopoderoso que es nuestro Señor, que por amor al tiempo no podemos ni leer esa cantidad de textos. Solo podemos decir que ese poder que dice la palabra, es el mismo poder que le levantó al Señor de la tumba. Es ese poder que también está a nuestro alcance. Y todos nosotros, aquellos que un día confiamos en el Señor Jesucristo, tenemos también ese poder a nuestro alcance. Lo tenemos a Él del lado nuestro, y podemos en ese poder confiar y descansar que nadie es más poderoso que nuestro Señor. Hoy cantábamos en la familia el himno de la fidelidad
creo que era el 370, oh, qué fidelidad. Y decíamos en el himno que los enemigos son poderosos, pero nadie tiene más poder que nuestro Señor. Gracias a Dios por esta verdad que nosotros podemos experimentar y que un día hemos creído. El poder que levantó al Señor es el poder que actuó en nosotros para darnos también salvación. Y es el mismo poder que actúa en nosotros y que actuará llevándonos a la gloria y transformándonos a su imagen y semejanza. En San Juan, capítulo 15, leemos la segunda vez que se menciona esta palabra. San Juan, capítulo 15, versículo 13. Dice así: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Seguramente, el correr de la vida, quizás hemos conocido a personas que dieron su vida por otras personas. Hay personas que dieron su vida por la patria. Hace poco, en este mes, el día 2 de abril, hicimos memoria y recordamos todos los caídos en Malvinas, todos aquellos soldados que dieron su vida por la patria, defendiendo la patria. Quizás pudimos haber conocido de alguien que diera su vida por algún familiar, que diera su vida o algún órgano o algo para salvar a alguien que es de su familia, que es de sus afectos. Pero yo no he conocido a nadie que haya dado su vida por su enemigo, que haya dado su vida por aquel que le hizo mal. Ese amor es el amor de nuestro Señor Jesucristo, que dice la palabra, puso su vida, no por sus amigos solamente, sino por nosotros, sus enemigos. Nosotros que le rechazábamos, que éramos rebeldes a su llamamiento, que éramos rebeldes a su voluntad, hemos sido beneficiados con el amor de nuestro Dios, con el amor de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vamos a la Biblia y vemos lo que la palabra nos enseña acerca de este atributo de Dios, acerca de su amor, vemos que ella nos enseña que Dios es amor. Esto lo leemos en 1 Juan capítulo 4 versículo 2, donde dice: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En esencia, Dios es amor. Dios no es que tiene amor, sino que Él es amor. Y tiene un amor, y es un amor que es inherente a Él. Es un amor que va más allá de nuestro pensamiento. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios. Es un amor largo, ancho, alto. Es un amor que excede a nuestra mente finita. No podemos captar con nuestra mente el amor de nuestro Dios. Y qué bueno es pensar en esto, porque nadie tiene más amor que nuestro Dios. Nadie tiene más amor que nuestro Señor. Cada día, queridos hermanos, nosotros podemos pensar en que Él nos ama. Cada día nosotros podemos pensar en que nos ama y nosotros podemos confiar en Él. Qué bueno es poder saber que es un amor inalterable, es un amor inmotivado. Dios no necesita que yo haga cosas para que Él me ame. Él me ama con un amor invariable, inmutable, porque Él no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y así podemos leer en su palabra que nadie tuvo mayor amor para que dé su vida en una cruz vergonzosa, una cruz de locura, una cruz maldita. Bueno, Él toma nuestro lugar en esa vergonzosa cruz y carga con todos nuestros pecados. ¡Qué afirmación! ¡Qué afirmación! Esta palabra nadie aquí es una afirmación de amor. La tercera palabra la podemos leer en San Juan, capítulo 10. San Juan, capítulo 10, vemos que también se repite esta palabra. San Juan, capítulo 10,
versículo 17. Dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y aquí podemos ver que Él es el dueño de la vida. Antes de la cruz, el Señor decía que su hora no había llegado. Varias veces intentaron tomarle para matarle, intentaron, por ejemplo, despeñarlo de un monte alto, intentaron tomarlo también para enjuiciarlo con anterioridad, pero no pudieron porque no había llegado la hora. El Señor, todo lo que le iban a hacer, no lo hicieron por el poder de ellos, lo hicieron por el permiso del Señor. Me acuerdo allí cuando la palabra relata que llegan al jardín de Getsemaní con palos, antorchas, buscando quién era el Señor. Y allí dice que el Señor dice: yo soy, y caen todos a tierra por el poder de su palabra. Nadie le mató al Señor. El Señor voluntariamente puso su vida. Y esto nos habla de una declaración de voluntad, de una afirmación de voluntad. Todas las cosas que pasan no pasan por casualidad, queridos hermanos. Ustedes lo saben muy bien. Todas las cosas que nos pasan porque Él la permite. Porque Dios en su programa, en su plan, en su idea está permitiendo que nosotros podamos vivir y experimentar las cosas que nosotros tenemos que pasar. Estamos pasando este tiempo de pandemia y hoy las personas se preguntan: ¿pero por qué Dios esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite lo otro? Y siempre fue la pregunta de los hombres, ¿no? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Dónde está Dios? Y se acuerdan cuando las cosas van mal. No se dan cuenta de que ellos dejaron a un costado a Dios. El mundo dejó a un costado a Dios. Y así éramos nosotros, que habíamos dejado a un costado a Dios. No le teníamos en cuenta a Dios en nuestras vidas. Pero el día que conocimos a Cristo nos dimos cuenta que Él es todo. Nos dimos cuenta de los propósitos de Dios, del plan de Dios. Querido hermano, nada va a suceder que Él no lo esté controlando. Y esto es algo que nos tiene que alentar para seguir adelante. Nadie va a frenar el plan de Dios. Nadie va a detener el obrar de Dios. Todo lo que está pasando es parte de esa voluntad permisiva de Dios. Es Dios quien va controlando y va permitiendo que las cosas se desencadenen. Siempre dice la palabra, para nuestro bien. El cuarto versículo que quiero leer es allí en el versículo 28 de este capítulo 10 de San Juan. Dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es una afirmación ahora de seguridad. Decíamos al principio que tenemos una afirmación de poder. Nadie puede hacer estas señales que el Señor hace. Una afirmación de amor. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida. Una afirmación de voluntad. Nadie me quita la vida. Yo soy el que controlo las circunstancias. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Acá tenemos una afirmación de seguridad. Dice: nadie las arrebatará de mi mano. Qué hermoso cofre de seguridad que tenemos en el Señor y en Dios. Ningún ladrón puede robar las perlas del Hijo y del Padre, porque allí nosotros estamos seguros. Somos como aquellas perlas, como aquellos tesoros, que a los ojos del Señor tenemos un valor tremendo, porque le hemos costado la sangre del Señor Jesucristo.
Y esto trae seguridad, seguridad de salvación, pero seguridad también y confianza de que estamos en este doble cerrojo. Estamos en las manos del Señor y a la vez estamos en las manos de Dios. El apóstol Pablo, cuando hablaba de esta seguridad, alababa a Dios. En Romanos capítulo 8 tenemos, porque nadie, dice, me puede separar del amor de Dios. No hay cosa creada, no hay cosa visible, no hay cosa invisible, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No existe nada que nos pueda separar del amor de Dios, ni aun la muerte, porque no hay un solo instante en que la muerte se apodera del creyente. Los que estamos en Cristo, cerramos los ojos aquí y los abrimos allí, en los brazos del Señor. Cuando el apóstol escribe a su hijo amado Timoteo, dice: yo sé a quién he creído y estoy convencido, estoy seguro de lo que es mi depósito para aquel día, que Él lo va a guardar este depósito. Y qué bueno es para nosotros en medio de estos tiempos donde las circunstancias muchas veces pueden hacernos tambalear, pueden hacernos dudar. Nuestra fe está siendo probada. ¿Qué vamos a hacer con las cuentas? ¿Qué vamos a hacer con el trabajo? Hay muchos hermanos que perdieron sus trabajos, hay otros hermanos autónomos, independientes, que hoy no pueden trabajar. Pero allí nosotros podemos confiar en el Señor, y en esta palabrita: nadie nos arrebatará de las manos del Señor. No importa lo que pase, en las manos del Señor estamos refugiados, estamos amparados, y allí su provisión será constante, su provisión espiritual, su provisión material. Allí en las manos del Señor tendremos descanso y paz. Qué lindo es poder considerar estas verdades en la palabra del Señor. Por último, una afirmación amonestativa, porque dice en San Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quizás vos que estés escuchando no tengas al Señor todavía. Quizás todavía no tomaste en cuenta que tu alma es eterna. Todavía no entraste a cuentas con el Creador. No entraste a cuentas con nuestro Dios. Quizás todavía no pensaste en la eternidad. ¿Dónde va a pasar tu alma la eternidad? Si te toca partir, si te toca morir, porque todos enfrentaremos esta circunstancia. La muerte es una consecuencia del pecado, dice la palabra. Entró el pecado por un hombre y juntamente con el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. De manera que si el Señor no viene antes, nosotros los creyentes también enfrentaremos la muerte. Y si te toca morir, ¿tienes seguridad que irás al cielo? ¿Tienes la seguridad que estarás con Cristo por toda la eternidad? La palabra del Señor nos habla de una eterna condenación para aquellos que no tienen al Señor. La palabra del Señor nos habla de una eterna condenación para el alma que rechaza el amor de Dios, la oferta de amor de Dios, que a través del Evangelio se hace claro la invitación, que a través del Evangelio se hace claro el mensaje. La Biblia dice, y aquí el Señor lo repite con claridad y contundencia: yo soy el camino y la verdad y la vida. Ya no tiene nada que ver lo que haga el hombre para llegarse a Dios con sus religiones, con sus ideologías, con su manera de pensar. Ya no tiene nada que ver las obras que uno pueda realizar para de alguna manera ganar el favor de Dios. Si nosotros pensáramos que tendríamos que hacer algo para entrar al cielo, de más murió Cristo en la cruz del Calvario. Si nosotros pensamos que hay algo que nosotros podemos ofrecerle a Dios por la salvación eterna de nuestra alma, estamos menospreciando el sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección. La palabra del Señor nos dice que no hay otro camino, Cristo es el camino. Que no hay otra verdad,
Hoy se levantan muchos mensajes, hoy se levantan muchos hombres hablando muchas cosas, pero aún la verdad de Dios sigue latente. Aún este tiempo de gracia sigue latente, porque Dios en su amor desea que todos vengan al conocimiento de la verdad, y la verdad es Jesucristo. La verdad es Jesucristo, no es la verdad de un cura, de un pastor, de un hombre, no es la verdad de la iglesia. La verdad se llama Jesucristo, y Él nos dice que solamente por Él podemos entrar al cielo, podemos entrar en una relación con el Padre, en una relación con Dios. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Tenemos que entender que todos hemos nacido con el problema del pecado en el corazón, y este pecado nos hace que estemos muertos espiritualmente. Todos nacemos con este problema del pecado y somos muertos, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos tener vida espiritual. ¿Y cómo tener vida espiritual? Yendo y acudiendo a los brazos del Señor Jesucristo, que allí en la cruz del Calvario cargó con todos nuestros pecados, que allí en la cruz del Calvario se hizo cargo de cada uno de nuestros pecados. Él soportó la justicia de Dios, justicia que tenía que caer en mi vida porque yo era el pecador. Sigo siendo pecador, sigo siendo un miserable, y sin embargo el Señor todos mis pecados pasados, presentes y futuros los tomó y los llevó en la cruz, y en la cruz con su sangre los quitó, los borró, los canceló. Y todo aquel que arrepentido, verdaderamente arrepentido por todos sus pecados, llega con fe en el Señor, pone su confianza en el Señor y pide perdón al Señor. Ese perdón es aplicable a ese corazón. Ese perdón que está allí todavía latiendo en la cruz del Calvario, ahora se aplica a mi alma y puedo conocer al Señor y puedo nacer espiritualmente. Nadie podrá llegar al cielo si no pasa por la cruz de Cristo. Nadie podrá llegar al cielo si no camina el puente que es Cristo. Nadie, absolutamente nadie. Queridos, que podamos, a la luz de la palabra, alentados por la palabra, podamos seguir adelante. Que podamos confiar en este Señor poderoso que tenemos. En un Señor que controla absolutamente todas las cosas. Él mueve las fichas en el escenario de este mundo, Él mueve las fichas en la iglesia, Él mueve las fichas en nuestra familia, en la vida. Cuando nosotros nos entregamos por la fe cada día a Él, nos abandonamos a Él, nosotros también vamos a experimentar que estamos siendo parte de ese plan, que estamos siendo parte de sus propósitos, y Él también nos utilizará para su gloria y para su honra. Que podamos saber que Él nos ama y que nadie nos va a amar como nos ama el Señor. No existe un amor sin igual, que tenga parangón, que tenga algo que se pueda comparar al amor de nuestro Señor. Muchos nos pueden fallar, pero nunca el Señor nos habrá de fallar. Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo bueno con cada uno de nosotros. Que podamos también saber que estamos seguros, confiados, que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Allí estamos seguros, amparados en el Señor. Y si no tenés a Cristo, cree en el Señor Jesucristo. Pedí perdón por todos tus pecados, con una oración sencilla pero genuina, con una oración seria. Cerrá tus ojos, inclina tus rostros y decile al Señor: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Entra en mi corazón, te necesito. Límpiame, Señor, de todos mis pecados. Y a partir de este día, te pido que me ayudes a vivir para ti, a crecer espiritualmente, a caminar tomado de tu mano. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga mucho y bendiga su palabra en nuestras vidas. Será hasta la próxima oportunidad. Ojalá que la próxima oportunidad podamos vernos y abrazarnos.
Que Dios les bendiga. Hasta aquí, hermanos, el mensaje de nuestro invitado. Le agradecemos por haber compartido lo que Dios puso en su corazón. ¿Les parece que cerremos con una oración? Vamos. Señor y Padre, te damos gracias por habernos permitido en este tiempo poder encontrarnos juntos, utilizar la tecnología para acercarnos tu palabra, Señor. Damos gracias al hermano por habernos brindado su preparación y también pedirte por la salud de todos nuestros familiares, de cada una de las personas que están conectados en el día de hoy viéndonos. Señor, gracias por tu aliento y te lo pedimos cada día. Agradecidos por todo lo que nos brindas, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y para cerrar, te invito a que el próximo miércoles, desde las 8:30 y por este mismo canal de Facebook, estés con nosotros en el encuentro del estudio de la Palabra del Señor. Y también el próximo domingo, desde las 11, primero con la Cena del Señor y más tarde con el resto de la reunión central. Gracias por estar y animate a poder estar con nosotros juntos en este tiempo difícil. Gracias, que tengas buena semana.